Hola, bienvenidos a mi canal Inversoras Tour. Yo soy Oscar Young y en este vídeo vamos a analizar la empresa Kraft Heinz. Vamos a ver si es una oportunidad de compra o ampliar posición en ella, porque los números a lo mejor nos indican que es una empresa que puede ser muy interesante para nuestra estrategia por dividendos, o de lo contrario, es una empresa que a lo mejor habría que tener cierto cuidado a la hora de ampliar o entrar en ella, porque tiene algún riesgo que a lo mejor el mercado lo está viendo y por eso está sufriendo la cotización. Pero antes de todo, como siempre, el disclaimer habitual y empezamos. Cualquier contenido de este vídeo no supone una recomendación de compra, venta o mantener. Todo el material ofrecido tiene un carácter informativo y divulgativo. Cada uno tiene que ser responsable de sus propias decisiones, ya que la inversión tiene sus riesgos. Kraft Heinz creo que es una empresa mundialmente conocida, sobre todo gracias a su marca principal, que es Heinz Ketchup. Y si vamos a la página podemos ver qué otras marcas tienen en su conglomerado de marcas. Aquí podemos ver que tiene tanto Kraft como Heinz, que la hemos mencionado, Oscar Mayer, Filadelfia y todas estas marcas que son, bueno, que las lleva a lo largo de toda la región que opera. Ahora vamos a, como siempre, a la plataforma Twinvest y vamos a ver qué datos obtenemos de esta empresa. Capitaliza 34,6 billion, así que es una empresa bastante grande, y el rango de cotización de las 52 últimas semanas ha sido de $27,25 a $38,96. Y actualmente está cotizando en 28,62, así que podemos decir que está en mínimos anuales o muy cerca de ellos. Actualmente nos está ofreciendo una rentabilidad por dividendo de 5,4%, pero tenemos que tener claro que esta empresa lleva ya varios años con el dividendo congelado, así que no entra dentro de la categoría de empresa de dividendo creciente. Yo creo que podría encajar más en una empresa de vaca lechera, pero eso ya luego lo vamos a ver si es interesante o no viendo sus números. Como siempre, vamos a comparar sus datos principales de deuda neta frente a la EBITDA. Si marcamos la deuda neta, podemos ver que ha sido una empresa que se ha endeudado bastante, sobre todo en el 2017 y en el 2018, pero desde entonces ha ido reduciendo sensiblemente la deuda y últimamente sigue reduciéndola. Vamos a compararla frente a la EBITDA, a ver cómo se está comportando. El EBITDA sí que es verdad que lo mantiene bastante plano, así que esta reducción de deuda ha sido muy necesaria y por eso ha tenido que incluso congelar el dividendo, porque su principal objetivo es reducir la deuda, ya que no quiere tener problemas financieros. Así que por esta parte podemos decir que está bien gestionada, o al menos que los directivos son conscientes del peligro que pueden tener y antes de que seguir subiendo el dividendo prefieren reducir deuda para en el largo plazo volver a la senda del dividendo creciente si es que se lo permiten. En cambio, si vemos las ventas, podemos observar que son bastante planas. Aquí porque tenemos el 2015 frente al 2016, que vale, que subió bastante, pero luego si tomamos nota desde el 2016, prácticamente son planas o incluso tienden a reducirse. Así que aquí tenemos un problemilla. Ya vemos que es una empresa que no es capaz de crecer en ventas. Y en el EBITDA vemos que le ocurre lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es una empresa que no es capaz de vender más y a su vez tampoco es capaz del todo de trasladar la inflación a sus productos. O al menos no está creciendo está vendiendo siempre la misma cantidad, pero sus productos o el beneficio que obtiene de sus ventas son las mismas o muy planas. Entonces aquí tenemos una empresa totalmente plana. Por eso la cotización se ha mantenido muy estable en los últimos años y está siendo bastante castigada porque no hay crecimiento y entonces, y sobre todo es una empresa que tiene la deuda un poquito alta, está en unas 3 veces EBITDA, así que tampoco es, no es muy alta, pero tampoco está en un rango del todo saludable. Por eso la cotización está donde está.
si nos fijamos en el gasto por CAPEX, vemos, vamos a omitir el 2017 y el 2016, vemos que cada vez está teniendo un poquito más de gasto de CAPEX. Esto puede ser debido a la inflación y en cambio vemos que el EBITDA pues no sube tanto como, o no lo compensa. Entonces quizás por aquí está teniendo algún problema de inflación y encima luego no es capaz de trasladar esa inflación a sus productos. Adquisiciones, no ha hecho ninguna adquisición últimamente. Luego, desinversiones. Ha hecho alguna desinversión en el 2021. Pueden ser alguna empresa o alguna marca o parte de la empresa, de la compañía. Pero como hemos visto en ejemplos anteriores, en empresas de conglomerados, es muy habitual crecer inorgánicamente realizando compras de otras compañías y también luego a su vez cuando ven que a lo mejor no están sacando la rentabilidad esperada, pues las venden o desinvierten en esas compañías para tener capital y dedicárselo a otras cosas como es la propia empresa o reducir deuda, etcétera. Recompra, sí que es una empresa que sobre todo en los últimos años ha estado recomprando acciones, así que eso está bastante bien gestionado por la empresa porque, como hemos visto, la cotización, o lo vamos a ver mejor dicho, está sufriendo en los últimos años y la empresa está recomprando acciones. Así que eso está bastante bien. Y dividendos totales ya hemos visto, o vamos a ver, que se mantiene plano el pago de dividendos. Eso quiere decir que lo tiene totalmente congelado. Si nos fijamos en el free cash flow, frente al dividendo y la recompra de acciones, vemos que está bastante justo. Tenemos un free cash flow simple de 3,16 billions y ya solo en dividendos casi estamos en 2 y recompramos casi 1. Así que estamos muy justos. Por eso esta empresa ahora mismo pues no está subiendo el dividendo. Por eso entonces vemos que no tiene mucho margen para seguir subiendo el dividendo y si no tendría que seguir recurriendo a deuda. Y lo que está haciendo es intentar ir pagando la deuda poco a poco, incluso lo que le sobre un poco de free cash flow seguramente lo está destinando a pago de deuda para ir reduciéndola. Vemos si nos fijamos en el número de acciones, vemos que del 2015 al 2016 hubo un aumento de acciones, pero es que ahí fue cuando se unieron las dos empresas. Antes era solo Kraft por un lado y Heinz, y en el 2016 se unieron las dos. Por eso, al hacer la adquisición, tienen más números de acciones. Pero desde entonces vemos que prácticamente son el mismo número de acciones, porque se ha dedicado a recomprar sobre todo en los últimos años. Y ahora vamos a comparar el BPA frente al dividendo. Y ya vemos qué está ocurriendo, que está prácticamente muy justito. No cubre el BPA, casi no cubre el dividendo, al menos hasta el 2023. Nos falta el dato del 2024, pero no sería capaz de cubrirlo. Y si lo comparamos frente al free cash flow, podemos ver que a lo mejor está un poquito más holgado, pero aún así no es un margen bastante alto. Ahora voy a hacer una gráfica, pero metiendo los datos trimestrales para que veamos muy claramente cómo la reducción de deuda que está teniendo esta empresa en la compañía. Vemos que en el tercer trimestre de 2020 tenía una deuda de 25,8 billions y ahora en el último trimestre del 2024 tiene una deuda de 18,5 billions. Así que al menos la deuda la está reduciendo y eso es bastante bueno porque el objetivo principal debería de ser ese. Aún así, si nos fijamos, la deuda no está reduciendo todo lo que querría. Acortamos el lapso, vemos que es una reducción de 1,4%. Así que no tenemos una reducción tan clara de deuda. Sí que es verdad que la está reduciendo, pero le está costando cada vez más reducirla. ¿Por qué? Pues porque hemos visto en el anual el flujo de caja que generaba, que prácticamente lo estaba comiendo los dividendos y la recompra de acciones, entonces tenía muy poco margen para seguir
reduciendo deuda al ritmo que a lo mejor ellos esperaban. Así que aquí tenemos una empresa que está un poco estancada, no es capaz de crecer y está un poquito justa en cuanto al free cash flow para reducir la deuda al ritmo que ellos deseaban. Así que hasta que no sean capaces de generar más free cash flow para reducir la deuda al ritmo que ellos pensaban, no creo que volvamos a ver una subida de dividendo en esta empresa, en mi opinión. Que lógicamente me puedo equivocar y a lo mejor dentro de un año no sube el dividendo, pero viendo sus números tampoco sería algo muy recomendable. Lo ideal sería, pues con ese free cash flow, seguir reduciendo deuda o recomprar acciones. ¿Para qué? Pues para el día de mañana tener más margen de beneficio y entonces sí, poder destinar ese margen de free cash flow libre para subir el dividendo si es que lo ve necesario. Ahora vamos a ver qué nos indica Twinvest en el apartado de dividendo, qué valoración le da. En el apartado de dividendo, Twinvest le da un 90%, un 90 sobre 100. Y si nos fijamos en el apartado de calidad, aquí vemos que Twinvest se la reduce a un 73 y vamos a ver por qué. Pues aquí nos fijamos en la deuda neta, como os comenté, está muy cerca de las 3 veces, así que está en el límite donde ya empieza a ser un poco preocupante, y los márgenes, tanto el ROE como el CROIC, no es que sean muy elevados, así que por ahí tenemos cierto problemilla de retorno sobre el capital propio o sobre la inversión, como hemos visto en otros vídeos que empresas de calidad tenían unos retornos mayores, como el caso de Mondelez o Hershey, que incluso tenían mejores datos que Mondelez. Si nos fijamos en el ROIC, que lo tenemos aquí, sí que es verdad que es bastante estable en el paso de los años, pero es un ROIC bastante pobre. Ya veis que no es capaz de subirlo ni siquiera por encima del 3. Así que es una empresa que no es capaz de tener grandes retornos sobre el capital invertido. Así que no es muy... Es un dato que, bueno, no es muy bueno. Yo creo que aquí el ROIC daríamos de buscar mínimo por encima del 5% para tener un poco más de seguridad de rentabilidad de la inversión. Margen bruto, sí que es verdad que está bien, está por encima de la media del sector. Y el margen neto, pues más o menos está en torno como más o menos parecido al sector. Está en 7 el último y el sector está en 2,8. Sí que es verdad que hay diferencia, pero bueno, más o menos tampoco es que es una diferencia muy clara. Entonces, apartado de calidad, no vemos un dato de que diga esta empresa tiene ventaja competitiva frente al resto. Vemos que más o menos no tiene algo que destaque. Y el ROE pues incluso está por debajo del sector. El sector está en un ROE del 6,2. Ya veis que yo decía el ROE antes un 5, pues el ROE en cambio el sector está dando un 6,2. Así que si no es capaz de subir de ese 6,2, que es lo que da el sector, pues el ROE, que es el retorno sobre el capital propio o el patrimonio, pues aquí tenemos un problema porque no es capaz de generar retorno sobre su propio capital. O es capaz de generar retorno, lógicamente, pero un 2% no es un retorno bastante interesante. Así que por mi parte esta empresa, por calidad, no tiene indicadores que nos esté dando una garantía de retorno futura. Y dividendo congelado, pues sí, ¿se puede invertir como vaca lechera? Puede ser, pero si asumís que es un 5,6%, un dividendo suficiente como para vaca lechera, acordaros que yo siempre hago lo de siempre. El dividendo inicial, en este caso un 5,4, pero crecimiento cero. Si no tiene crecimiento, no le podemos sumar un crecimiento estimado de la empresa. Entonces, al final nos está quedando una rentabilidad estimada en torno a un 5,4. Así que no sé. Yo a mí
Ya lo he comentado en la comunidad que no soy muy partidario de esta empresa. Creo que hay opciones mejores como Jersey o Mondelez. Y creo que aunque nos esté dando oportunidades porque esté muy castigada, tenemos que fijarnos en estos valores, sobre todo de calidad. Vemos los retornos. No sé, yo creo que hay mejores opciones. Ahora vamos a echar un vistazo a mi radar, a ver qué datos nos está dando. Vemos que la cotización está muy por debajo de la media móvil, con un margen del 20,61%, así que por cotización sí que nos estaría dando una entrada. Por el PER también, porque está cotizando un PER de 12,87 y el PER histórico es de unas 20 veces, así que por ahí estaría bien. Pero ¿qué pasa? Que ya tenemos o empezamos a tener en amarillo el margen de payout frente al BPA y el margen de payout frente al free cash flow. Así que no es que esté por encima del 80, pero sí que es verdad que, como vimos antes en la plataforma de Twinbest, tenía unos márgenes un poco justos frente al free cash flow y frente al BPA. Así que si te lo han mantenido congelado el dividendo, es probable que te lo mantenga congelado una temporada hasta que no reduzca la deuda. Aquí nos está saliendo una deuda inferior, supongo que es porque está actualizado el BPA o el EBITDA, y entonces a lo mejor ya tiene una deuda neta EBITDA un poco inferior. La rentabilidad es del 5,5%, como vimos, pero crecimiento cero, y yo creo que es lo que va a seguir haciendo. Así que rentabilidad estimada en los próximos años, mantener la misma. Como os digo, si es una rentabilidad inicial del 5,5 con cero de crecimiento, yo mínimo a una vaca lechera con esta rentabilidad inicial le pediría un 2, un 3 para que llegara a un 8 entre las dos cosas, y ya estaría siendo bastante justo. Pero sí, sin incrementar el dividendo un 2, un 3, que no es poco, pues estaría muy bien. ¿Que a lo mejor lo logra hacer con el paso de los años? Pues igual sí, pero actualmente yo creo que hay mejores opciones y la pérdida de oportunidades puede ser bastante importante. Si destinamos ahora dinero en esta empresa en lugar de en otras, puede ser que con el paso de los años pues perdamos una oportunidad de inversión en otras empresas. Si nos fijamos en el técnico, por el TradingView, vemos que está lateralizando bastante desde 2020, bueno, prácticamente desde el 2019, el COVID, sí, está lateralizando bastante. Está en rangos aquí del 28,6 a más o menos 39, que tuvo aquí más o menos aquí algún máximo, y actualmente está en 29,13 ahora, ¿no? Espera, actualmente está en 29,13. Ya veis que, bueno, está lateralizando, pero es que sus números, es una empresa que no crece. Yo creo que se va a mantener bastante tiempo por estos rangos, hasta que no cambie algo en sus datos financieros, ya sea aumento de beneficios y de ventas, reducción importante de deuda, pero como hemos visto tampoco tiene mucho margen para hacerlo con los beneficios actuales. Y hasta aquí el repaso a la empresa Kraft Heinz. Como veis, es una empresa que está siendo bastante castigada. Puede resultar interesante por el dividendo que entrega inicial, pero yo al menos particularmente no le veo ningún indicativo de calidad que me esté ofreciendo una rentabilidad mayor en el futuro o un retorno mayor que el que está dando actual. Entonces yo, por mi parte, yo prefiero otras opciones, porque es una empresa que sí se podía catalogar en vaca lechera, pero la rentabilidad inicial no es tan alta. Una vaca lechera sin crecimiento, pues deberíamos de buscar un 7 o un 8% de rentabilidad inicial, que si no nos lo incrementa, pues lógicamente nos estamos llevando un 7 o un 8. Casos como por ejemplo Enagas, Repsol o algún rate americano como Omega Healthcare, que son rates que te entregan un dividendo bastante importante desde el inicio, pero prácticamente congelado. Pero ya te está ofreciendo una rentabilidad inicial muy importante. En este caso te estamos dando una rentabilidad del 5,5%,
pero sin crecimiento. Entonces vas a estar un tiempo bastante estancado en esa rentabilidad y perdiéndote oportunidades de estar en otras empresas. Si os ha gustado, como siempre, darle al like. Si no os habéis suscrito al canal, os animo a que os suscribáis para que veáis próximos análisis de empresas, vídeos interesantes que puedo subir de interés compuesto o otros tipos de vídeos que a lo mejor crea que puedan servir de ayuda para la comunidad, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.